todo viene organizándose para ya la venida de Jesús. Ayer hablábamos, en estos días hablábamos de que Dios en todo tiene un propósito, que Dios no hace las cosas por hacerlas, que nosotros llegamos a esta vida con un propósito, no es porque llegamos y ya, y mire, a ver qué vamos a hacer. Dios nos escogió desde antes de que fuéramos engendrados en el vientre de nuestras mamás. Y este caso es igual, y este caso yo creo que es muy personal, el que leemos hoy de Zacarías, que es el caso muy diferente a la Virgen María, que en estos días vamos a leer en el Evangelio, porque la Virgen María llega y acepta la voluntad de Dios. Dice: aquí estoy, hágase en mí tu palabra, yo soy la sierva, la esclava del Señor. Pero ella pregunta: ¿cómo va a ser esto si yo soy virgen? Bueno, en estos días vamos a hablar sobre esto. Centrémonos en la figura de Zacarías. Las razas sacerdotales, los clanes sacerdotales, las tribus de Israel solo podían entrar al templo una vez en el año. Era un día muy importante para la familia y para el sacerdote que entrara a ese recinto. Se decía que en ese recinto solo estaba Dios y solo podía entrar a hacer oración y a incensar. Nadie más podía entrar. Ningún mortal podía entrar porque era sacrilegio y lo podían apiedrar, podrían morir por irrespetar el templo de Dios. Muchas veces en la vida, queridos hermanos, nosotros oramos, luchamos, le pedimos al Señor. Y uno de los ejemplos es que muchas veces decimos, empezamos con fe, vienen estas fiestas y nosotros nos llenamos como ese ánimo, como esa fe de que Dios todo lo puede hacer y que este año 2015 que va a llegar, voy a hacer esos objetivos, se van a concretar y van a ser reales. Pero hay algo fundamental para que llegue el éxito, la prosperidad, las bendiciones, para que se hagan esos milagros. Ayer hablábamos de José y ese milagro que Dios le hizo, y hablamos que los caminos de Dios no son los caminos del hombre, y los caminos del hombre no son los caminos de... Están como dormidos, ¿sí? De Dios. No les volvemos a dar paleta. Vamos a cambiarles buñuelo, natilla, alguna cosa. Se me están durmiendo. ¿Por qué? Porque José tenía una visión muy diferente de María. Cuando ya el ángel se le aparece y le da esa buena noticia y le dice: mire, no tenga miedo. Bueno, no vamos a repetir lo de ayer porque lo de ayer fue lo de ayer. ¿Qué pasó? Que en este momento Dios le escucha ese clamor de Zacarías, de Isabel, que durante muchos años querían tener un hijo. Para el pueblo judío, para los sacerdotes, porque antiguamente todos los sacerdotes, obispos, papas eran casados. Era un privilegio tener un hijo, era la descendencia, era la bendición de Dios, era el que le iba a transmitir la siguiente generación. Y si no había hijos, era una maldición, era renegado, era maldecido, era como decir: este vale menos, porque la fecundidad es bendición de Dios. Y ellos no podían tener hijos. Eran rechazados por muchos, pero seguía siendo sacerdote y le permitió Dios un regalo maravilloso. Después de tanto tiempo de luchar y de orar y de servirle al Señor, Dios lo escucha. Y eso a veces nos pasa a nosotros. Y a veces nos falta esa fe que es la que transforma y hace los milagros. Nosotros empezamos el año: no, Señor, deme el BMW que yo quiero, Señor, yo quiero. A la otra, ya vamos a mitad de enero: no, mándeme un Mazda, Señor, hágame el favorcito. Ya se termina enero, empieza febrero: no, mándeme un taxi, por favor, ¿sí? Y después en febrero: no, mándeme un carrito de balineras, ¿sí? De juguete. ¿Por qué? Porque nuestra fe es débil, porque nuestra fe se cansa. Por eso en la oración siempre, y cuando estemos en misa, y cuando estemos orando y estemos en la presencia del Señor, tenemos que pedir fe. Porque la fe hace de que esas bendiciones lleguen, se den.
Y cuando no hay esa fe, se pierde. Uno cree, no, es que Dios anda por allá embolatado en los problemas de... Una vez en una misa me dijeron, no, es que Dios a mí no me escucha, Él anda por allá en Afganistán y por allá en el Medio Oriente con esos problemas de allá y a mí no me escucha. No, Dios es todopoderoso. Él a todos nos escucha. Que nosotros nos engañemos y pensemos que Dios no nos escucha, eso es problema nuestro. Pero Dios nos escucha. Y eso fue lo que le pasó a Zacarías. Oraban, le servían al Señor. La palabra de Dios decía, eran justos, eran rectos, eran entregados a Dios. Y siempre pedían, Señor, dame un hijo. Y cuando se le aparece el ángel, le da miedo. Claro, imagínense, uno dirá, uy, no, ¿qué pasó acá? Un ser sobrenatural. Porque no estamos acostumbrados a la presencia de Dios, de los ángeles. Y él le dice, mire, no tenga miedo, yo soy el ángel del Señor. Y vengo a decirle que Dios escuchó sus palabras. Que su mujer va a concebir un hijo y va a ser grande ante los ojos de Dios. Y va a traer muchos a la presencia del Señor. Y va a convertir a muchísima gente para que vuelvan a los caminos rectos. Le dio toda una profecía. Le dio todo un proyecto de vida. ¿Qué quiere decir eso? De que Dios no juega a los dados y los echa por ahí, sino sabe qué es lo que va a suceder. No es mirar a ver qué ensayan y qué sucede. Dios nos da en nuestra vida un propósito. Nosotros no venimos acá solo por pasear, sino que Dios tiene un plan, un proyecto en nuestra vida. Pero Él, ¿qué hace? Zacarías, ¿qué hace? Lo que muchas veces nosotros hacemos. Miren, le van a dar un préstamo. Uy, no, pero ¿cómo lo va a pagar? Uy, no, pero es que yo no tengo esto. Mira, hay un viaje tal y se va mañana. Ay, no, pero es que no tengo la visa. Eso seguro me la niega. No, que mire, se presente porque ya va a pasar un trabajo. Dijeron que esto y lo otro. No, pero es que se van a presentar 100,000. Más bonitos, más atractivos, mejor vestidos, más jóvenes. Yo que voy allá. No, eso me quedo en la casa. ¿Qué pasa ahí? Que cuestionó la voluntad de Dios. Se le emberracó el ángel y le dijo, yo soy Gabriel. Cuando el ángel le dice, yo soy Gabriel, le está diciendo la altura quién es el que lo vino a visitar. No vino cualquier querubín ni angelito, vino Gabriel, el ángel que Dios organizó, le dio el poder para que fuera donde la Virgen María y le diera la anunciación. Entonces no estamos hablando de cualquier ángel, estamos hablando de Gabriel, que es uno de los arcángeles más grandes. Y lo castigó y le dijo, por tu falta de fe, por no confiar, ahora te vas a quedar callado. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros tenemos una gran alegría, una gran sorpresa, un gran milagro, ¿qué es lo que uno quiere decir? ¿Qué es lo primero que uno quiere hacer? Salir a contarle a todo el mundo. Me gané la lotería, vamos a hacer una fiesta. ¿Sí? Mi hijo pasó el año. ¿No? Mi marido dejó de tomar. Mi suegra ya no me friega la vida. Cualquier cosa maravillosa uno quiere expresarlo. Y uno quiere decir, mano, se le presenta al ángel. Le dice una profecía muy importante, porque Juan llegó a ser el último de los profetas del Antiguo Testamento más importante, y el que le abrió el camino a Jesús. O sea, él fue el manager de Jesús, él fue el que promocionó a Jesús, él fue el que le abrió el camino para que conocieran a Jesús. O sea, que venía con una misión supremamente importante. Y permite de que él quede mudo y que se coma sus palabras por la falta de fe. Hasta que nace y bueno, se da todo lo que ya sabemos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros nos llegue una bendición, cuando nosotros pidamos algo y así se demore, o sea complicado, o sea difícil, y cuando llegue, nosotros no debemos de asustarnos. Matamos el tigre y nos asustamos con él. No, pero usted sí, no más pareja. ¿Con él? Bueno, eso, es enérgico.
¿Por qué? Porque Dios quiere darte bendiciones. Dios es un Dios grande, poderoso, que puede transformar, que se hizo el universo, que nos puede prosperar, que nos puede sanar, que nos puede sacar adelante. Para Él no hay nada imposible. Para nosotros todo es complicado, negativo, difícil, con sufrimiento, nos cuesta, pero para Dios no. Y Dios puede sacar esa bendición. Y si estamos con Dios, y si tenemos fe, Dios puede hacer milagros y puede hacer bendiciones. No seamos como Zacarías, que cuestionamos, que nos ponemos a contradecir la voluntad del Señor. Cuando llegue una bendición, tomémosla, digámosle, gracias Señor, yo sé que esto si conviene, si es tu voluntad, es para nuestro bien espiritual y materialmente. Y así vamos a poder nosotros avanzar. Y ese negativismo, esa falta de fe, que no puedo, no tengo plata, no puedo hacerlo, eso es muy difícil, eso es muy complicado. Unos nacen con estrella y otros nacemos estrellados y otros contra el piso. Todo eso tenemos que sacarlo de nuestra mente y de nuestro interior, porque Dios es antes, hoy y siempre. Y Dios es un Dios vivo. Y si nosotros le decimos, Él escucha. Que creamos que Él no nos escucha es diferente. Y Él puede hacer milagros. Por eso, en estos días, coloquémosle todas nuestras peticiones a Dios. Y creamos que Él sí puede hacer espirituales y materiales. Y si tenemos la fe constante, Dios nos va a dar esas bendiciones. Pero si empezamos a dudar, a cuestionar, esas bendiciones se pueden ir. Por eso, queridos hermanos, pidámosle en esta misa novena a nuestro Señor Jesucristo, que derrame bendiciones. Amén. Amén.